¿Qué es el análisis de datos? Bueno, lo que trabajamos en la materia como análisis de datos es el estudio de un cierto set de datos y sobre esos datos transformar los datos en información, en conclusiones, en estudiar justamente un set de datos. Para eso, más allá de la estadística, cualquier materia pueden trabajar en un estudio de datos, pero en estadística en particular vamos a aplicar gran parte de las medidas que ustedes conocen y algunas nuevas que vamos a ver hoy, que nos sirven como indicadores resumen de los datos, que nos dan idea, nos explican por dónde va el fenómeno en estudio. En el caso este, el que sea. ¿Sí? Un set de datos puede ser estudiar una variable de ese de datos o una variable contra otra de ese de datos, entender por dónde se ubican la mayor cantidad de valores de la variable que tengamos en esos datos, bueno, lo que fuere. En la materia lo vamos a estudiar de dos maneras. Una, digo porque en realidad se categorizan de dos maneras. Los datos pueden venir de manera agrupada o de manera no agrupada. En el primer lugar son los no agrupados, que es cuando tenemos todos los datos completos, ¿sí? Toda la información, y lo que queremos dar respuesta sobre esa información en términos generales, o sea, sin hacer ningún agrupamiento de los datos. Por ejemplo, si tenemos 200 registros que hablan de personas que dejaron sus datos para una encuesta de calidad de atención, bueno, si uno quiere, y esa encuesta está evaluada entre 1 y 10, uno puede estudiar el promedio de las encuestas y simplemente tendrá que promediar los 200 datos. O sea, tenés que mirar los 200 datos juntos y de los 200 datos entender el fenómeno. Respondieron positivamente, negativamente. Bueno, nada, el respondieron positivamente o negativamente es alguna cuenta matemática, alguna medida tenés que trabajar sobre esos datos para poder dar la conclusión de que los 200 respondieron de manera positiva o negativa. Y en la práctica los datos son datos, o sea, las 200 personas que dieron respuestas, algunas fueron respuestas positivas y seguramente otras fueron negativas en una encuesta de calidad de atención. Entonces, la verdad absoluta es cada dato por separado y cada caso puntual. Lo que pasa es que uno cuando tiene que estudiar un fenómeno no puede quedarse con un caso, tiene que entender el fenómeno en general. Bueno, cuando uno tiene datos no agrupados, es tener la información completa y dar respuestas en función de la información completa. ¿Sí? Cuando hay 200 datos, uno los puede manejar más o menos visualmente, porque no es muy nada, en un Excel eso uno lo puede trabajar bastante bien, porque 200 filas, más o menos que un humano las puede trabajar, pero si tienen 30.000 datos, ya no es tan fácil, no es tan fácil entender los promedios de 30.000 datos o entender el comportamiento de grupos de los 30.000, es más complejo. Entonces, ahí es donde pasamos a la otra parte de la estadística que estudia los datos no agrupados. Perdón, los datos agrupados. Cuando vienen agrupados en categorías que están definidas por la persona que las presenta. Eso generalmente lo hace el INDEC. Muchas veces el INDEC habrán visto que los cuadros que muestran son datos agrupados, porque lo que habla es de la población de una provincia, del país entero, muchas veces. Habla de estratos, de conglomerados, y siempre viene agrupado los que son menores de 30 años, los de 30 y 50, más de 50. Agrupa en tres categorías, que son menores de 30, 30 y 50 y más de 50, por dar un ejemplo, información de 44 millones de argentinos, de los habitantes del AMBA, que son más o menos 13 a 14 millones de habitantes, bueno, sumado a Capital Federal son casi 16 millones de habitantes. El punto está en que los datos, si vienen agrupados o no agrupados, los tratamientos matemáticos que vamos a aplicar para dar respuesta y hacer análisis de datos son diferentes. En el curso vamos a trabajar con datos agrupados. Y las técnicas que vamos a ver y las medidas estadísticas que vamos a aplicar sobre ellos van a ser técnicas con fórmulas de datos agrupados. En datos no agrupados, las conocen ya las usamos, es directamente aplicar las medidas que ustedes que ya venimos viendo todo el cuatrimestre. ¿Sí? Nada, esa es la separación entre una categoría y la otra. Ahora, cuando hablamos que vamos a agrupar los datos, les voy a dar dos o tres definiciones importantes para la hora de trabajar estadística descriptiva sobre estos datos, ¿sí? Que van a ir agrupados. Primero vamos a definir la clase, o intervalo, o categoría. Clase o categoría, ¿sí? Es justamente el agrupamiento, es en qué clase los agrupaste, en qué categoría. Bueno, menores a 30, más a 30. Esta va a ser nuestra unidad de medida de agrupamiento. Ya van a venir los datos agrupados en esta unidad de medida, o a lo sumo nos dicen, nos dan una serie de datos y nos piden que categoricemos los datos, ¿sí? Que los categoricemos en clases. ¿Sí?
En cada intervalo vamos a tener un límite inferior. Como siempre hablamos, una cosa que no dije, pero siempre en lo que vamos a trabajar en el curso son variables cuantitativas. Creo que se los mencioné en las variables en variable aleatoria, pero como estamos hablando de variables cuantitativas, vamos a tener un límite inferior de la clase y un límite superior de la clase. ¿Sí? O límite inferior de la categoría y límite superior de la categoría. En un ejemplo que la categoría es una categoría monetaria, puede ser tranquilamente que estamos hablando de los que están entre 100 y 200, ¿sí? Pesos. Límite inferior, límite superior de la clase o categoría. Luego, tema de nomenclatura, pero ya que estamos lo digo, cuando aparece el paréntesis es porque no incluye. Entonces, entre 200 y 500 va a estar acá, por ejemplo. Entonces, el 200 no está incluido en el arriba, porque fíjense que tiene un corchete, y el 500 sí está incluido. Entonces, lo que podemos decir acá es que tenemos valores entre 200 y 500, el 200 no incluido. Y así tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, ¿sí? Podemos agregar un montón de agrupamientos. Bien, definimos la clase, definimos en este caso que estamos recibiendo datos agrupados, bueno, agrupados en clases, categorías, rangos, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? O intervalos, estos también son intervalos. Luego vamos a definir lo que es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta de la clase, ¿sí? O del intervalo, o de la categoría. Y la nomenclatura es F minúscula de I. Cuando hablamos de la F minúscula de I, hablamos de la frecuencia absoluta del intervalo, categoría o clase. La F de I, entonces, nos dice cantidad de datos que pertenecen a esa clase, ese intervalo. Supongamos que tenemos 9 acá y acá tenemos 11, ¿sí? ¿Qué significa? Hay 9 datos que están entre 100 y 200 pesos. No sabemos qué es la variable porque yo solamente le dije pesos. Están entre 100 y 200 pesos. ¿Puede ser 200 exacto? Sí. ¿Puede ser 120? Sí. ¿Puede ser 100 exacto? Sí, porque entre 100 y 200, incluidos ambos, decimos que hay 9 elementos. ¿Pueden estar todos los elementos exactamente en 200? También. La información al venir agrupada no me da ese detalle. Justamente pierdo esa precisión justamente porque gano en la facilidad del manejo de la información, al agrupar la información. Pierdo la precisión de saber exactamente cuánto es cada uno de estos 9 datos, si es 120, 180 y 8 datos de 200, o si están todos en el 150, o si están todos en... no sé dónde están. Están dentro de esta categoría, ¿sí? Con los paréntesis y corchetes como corresponde. Y tengo otros 11 datos que tienen esta otra categoría. En total, tengo 20 datos y a esto lo vamos a llamar el n. ¿Sí? Hasta acá estoy hablando de simplemente definiciones. Después vamos a ver también lo que conocemos como la frecuencia absoluta acumulada o frecuencia acumulada. Absoluta acumulada, que es la F mayúscula de I. Obviamente su índice I habla de qué clase estamos hablando, ¿no? Si la primera, la segunda, la tercera. Bueno, en este caso hay solamente dos. La frecuencia acumulada es la frecuencia de intervalo acumulada hasta ese punto. O sea, en el primer intervalo, la primera clase es 9, porque hasta este intervalo acumulan 9 elementos. Y en el segundo será 20, porque es los 9 más los 11. Si esa es la frecuencia acumulada del segundo intervalo, es 20. Por debajo de 500 pesos hay 20 elementos, 20 personas, 20, lo que sea. No sé qué es lo que estamos estudiando porque no se los definí, pero lo que haya está por debajo. Y esa es la frecuencia acumulada. Después vamos a definir otras dos frecuencias, que es la frecuencia relativa. La pongo más al costado, así seguimos con la tabla. Frecuencia relativa absoluta. Vamos a nomenclatura, va a ser R sub I. Y la frecuencia relativa acumulada. Nomenclatura R mayúscula sub I. La frecuencia relativa absoluta y la frecuencia relativa acumulada simplemente son la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada absoluta, pero en términos porcentuales. O sea, en este caso será
9 sobre 20, y en este caso será 11 sobre 20, o sea, esto es 45%, y esto es 55%, si no me equivoco, ¿no? 11 sobre 20, 55%. Y la acumulada relativa será 45%, y esta es 100%, porque hasta este punto se acumula el 100. Obviamente la suma de ambas da 100%, las relativas, al igual que da 20 total, es medir en términos porcentuales la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada absoluta. ¿Sí? Depende del momento, es más cómodo usar una u otra. Otro tema que vamos a tener que trabajar como nomenclatura es lo que conocemos como marca de clase. La marca de clase conlleva un supuesto de cara a cómo vamos a estudiar este fenómeno como convención del curso. Si marca de clase, nomenclatura, acá tengo dos, m sub c o x sub i. Como estamos acostumbrados a llamar a la variable, a cualquier variable x, o es la marca de clase del intervalo o es el x sub i, la variable x sub i. ¿Qué significa la marca de clase? Bueno, como tenemos los datos agrupados en rangos, en categorías, la marca de clase, el x sub i, o la marca de clase, como les dije, va a ser aquel valor más representativo del intervalo. O sea, yo tengo 9 elementos en este intervalo. Como les dije, no sé si los 9 elementos son todos 200 o todos 180 o están repartidos de manera pareja dentro del intervalo. La verdad no lo sé. Lo que tengo que usar es, como voy a tener los datos agrupados y yo tengo que hacer cuentas con valores de variable, ¿cuál va a ser el valor de variable elegido para utilizar como representante de este intervalo? Bueno, el más representativo. En el curso, lamentablemente, o sea, les recomiendo que usen el más representativo, porque justamente de esa manera ustedes van a minimizar la pérdida de precisión de haber agrupado los datos en categoría. Pero en el curso vamos a una convención. Vamos a definir que la marca de clase siempre va a ser el valor promedio de los límites, o sea, límite inferior más límite superior dividido 2. En este ejemplo, la marca de clase vamos a definir que sea 150 pesos, porque es el punto medio de los límites. ¿Eso está bien o está mal? Y es una convención, porque si yo tengo la gran mayoría de valores cerca del 200 y cuando hable de este intervalo, uso el 150 como el representante del intervalo, y no va a representar el intervalo, porque yo sé que los 9 elementos que estamos hablando están cerca del 200, ¿sí? Nada. En el curso, promedio de los límites. O sea, la marca de clase, el valor representativo del intervalo va a ser el promedio lineal. O sea que en este segundo caso va a ser pesos, la mitad de estos dos, 350, si no me equivoco, que es el promedio entre 200 y 500, ¿sí? Por último, la última nomenclatura para considerar es la amplitud del intervalo. No es lo mismo un intervalo vamos a llamarla W sub i. No es lo mismo un intervalo que tiene 100 de distancia que uno que tiene 300, porque acá podría haber más información. Fíjense, yo acá tengo 9 elementos, pero distribuidos entre 100 y 200, y tengo 11 elementos distribuidos entre 200 y 500. ¿Sí? Yo podría decir, esto conceptualmente lo que les quiero tratar de transmitir es el concepto de densidad poblacional. ¿Vieron? Relativo al intervalo. La amplitud del intervalo es la distancia que hay entre estos dos límites. O sea, en este caso es el límite superior menos el límite inferior. Amplitud del intervalo, límite superior menos límite inferior. En el primer ejemplo es pesos 100, porque es la distancia que hay entre ambos. En el segundo es pesos 300. ¿Para qué sirve la amplitud? Justamente cuando comparemos intervalos, muchas veces vamos a tener que tener en cuenta la amplitud del intervalo, porque no es lo mismo encontrar 11 valores entre 300 de amplitud que 9 en 100. ¿Sí? Acá está más concentrado por unidad de amplitud. ¿Se entiende? El primero está más concentrado que el segundo. Porque si bien hay más información en el segundo, pero está distribuida en más distancia en la amplitud. Es el concepto de amplitud, de frecuencia absoluta y de marca de clase lo vamos a usar muchísimo en estadística descriptiva. ¿Sí? Así tenemos la información presentada, está agrupada en categorías, clases, rangos, intervalos, como son todos sinónimos. Lo que vamos a hacer ahora es explicar medidas estadísticas. Vamos a empezar por el promedio, pero vamos a explicar un set de medidas, un montón, y vamos a trabajar con estas nomenclaturas y vamos a trabajar con información agrupada. O sea, vamos a extraer de una tabla que tenga información agrupada, vamos a poder calcular medidas estadísticas para dar conclusiones de en qué valores se encuentra la
la posición de la información, el centro de la distribución, la variabilidad y hasta temas de asimetría en algún momento vamos a llegar a verlo. Bien, pasamos a las medidas, insisto, como estamos grabando, paso más rápido. Primero hay tres grandes categorías de medidas que vamos a estudiar. Las medidas de posición, las medidas de variabilidad y las medidas de deformación. Vamos a empezar por las medidas de posición, que como su nombre lo indica, dan cuenta de la posición de la variable, ¿sí? Dentro de las medidas de posición hay dos grandes grupos de medidas. Primero, las que se conocen con el nombre de medidas de tendencia central. Tendencia central. Estas medidas, que son de posición, me dan una idea del centro de la variable. Obviamente la posición, pero no la posición en cualquier lado, la posición del centro. Por eso que es una subcategoría dentro de las medidas de posición. ¿Cuál es la medida por excelencia de tendencia central? La media. La media es la medida por excelencia. La media, o M minúscula, o como nada, lo quieras llamar, el promedio es la medida por excelencia que me habla de una posición de la variable y específicamente del centro de la variable. ¿Cómo calculamos la media en una estadística descriptiva con datos agrupados? Muy fácil, es la sumatoria de todas las clases, de todos los intervalos, o sea, de 1 hasta n, de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de los datos. O sea, fíjense cómo el promedio se calcula con la marca de clase, o sea, el valor que representa el intervalo. Fíjense lo importante de que el valor que usemos ahí sea el más representativo del intervalo, ¿sí? Si sabemos cuál es, buenísimo, y si no, norma del curso es el promedio entre los dos límites, por una cuestión de simpleza del curso, pero acá habría que trabajar sobre el valor representativo, porque depende cuál usemos, por la frecuencia que tiene en términos de total de información, va a cambiar el promedio, ¿sí? Fíjense cómo acá ya tienen un claro ejemplo de que si ustedes tienen los 20 datos que yo les dije recién, los tenían listados los 20, ustedes calculan el promedio de los 20 datos, suman 20 datos, dividen por 20 y tienen el promedio exacto de los datos. Acá no tenemos eso, acá tenemos solamente que nos dicen, hay 9 entre 100 y 200, y hay 11 entre 200 y 500. Es todo lo que nos dijeron. ¿Cuál es el promedio de pesos? Y bueno, calculás 9 por el representante que es 150, relativo a los 20 datos, más 11 por 350, que es el representante de la segunda clase dividido 20. Y ahí te va a dar un promedio en términos de pesos, que obviamente va a estar entre 100 y 500, porque el valor del promedio es un valor que va a estar entre los extremos de los rangos de la información que tenemos, ¿sí? Igual que nos pasaba con la variable aleatoria. Fácil de entender, promedio es la medida por excelencia de tendencia central. La segunda medida de tendencia central es la que conocemos con el nombre de mediana, ¿sí? La mediana, este es el promedio, la media. La mediana me da idea, obviamente también es una medida que habla del centro, por eso de tendencia central, que me divide la distribución en dos mitades. ¿Sí? Me dice cuál es el valor de variable que divide la distribución en dos mitades, en el 50% más chico y el 50% más grande. Entonces me habla del centro en términos, si quieren, es porcentual, o sea que es un valor que me divide en dos mitades a la distribución. La forma de calcular la mediana en términos de una estadística descriptiva cambia un poco de lo que ustedes venían viendo, porque hay que tener en cuenta cuál es el intervalo que contiene la mediana, y luego desde ahí calcular el valor de la mediana, pero es muy simple igual de entender, ahora lo vemos, porque ahora vemos cómo se representa eso. Una vez que tenemos el intervalo que contiene la mediana, la fórmula es muy simple, es el límite inferior del intervalo de la mediana, más n dividido 2, o sea, dividimos a la distribución en 2, porque justamente es la mediana, menos la frecuencia acumulada de I menos 1 en su índice, o sea, del intervalo anterior. La frecuencia acumulada del intervalo anterior, donde está la mediana, dividido la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, multiplicado por la amplitud del intervalo de la mediana. El
I menos 1 significa en términos de nomenclatura que es la frecuencia acumulada, la F mayúscula, del intervalo anterior a la mediana. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el intervalo de la mediana? Muy fácil. Buscan en qué intervalo R sub I, frecuencia acumulada, pero en términos relativos, ¿sí? La frecuencia acumulada relativa supera el 50%. Cuando el intervalo el primer intervalo que supera el 50%, o sea, la mitad, es el intervalo que contiene la mediana. ¿Sí? Así se busca el intervalo que contiene la mediana, así de esta forma. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, porque del ejemplo anterior que yo les di, como tengo dos intervalos, fíjense que el dato de la mediana está en el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque el primero tenía 9, ¿se acuerdan? Y 9 era el 45%. El primer intervalo no superaba el 50% de los datos. El segundo era el 100% acumulado, porque ya había superado todo, eran los dos intervalos. Bueno, no importa, la mediana está en el segundo intervalo. No sé si es 320, es 380, es 410, no importa el valor en pesos, ¿sí? O es 220, no importa, son valores que están en el segundo intervalo. Es un valor de variable, medida de posición, que habla del centro de la distribución, ¿sí? Entonces, primero eligen el intervalo y una vez que trabajan con el segundo intervalo, que en el segundo caso es el segundo intervalo, es completar datos de ese intervalo. Límite inferior del intervalo es 200 en el ejemplo anterior. Bueno, y los datos que están acá se completan, ¿sí? 20 sobre 2, 10. La frecuencia acumulada del intervalo anterior es 9, porque es el acumulado del intervalo anterior, sobre 11, la frecuencia absoluta, por la amplitud que es 300, ¿sí? La amplitud del intervalo segundo. Nada, hacen esa cuenta y van a tener la mediana. Por último, el modo. La otra medida de tendencia central es el modo. M sub O, modo o moda, y es el valor más frecuente de la distribución, ¿sí? Es aquel valor que tiene mayor frecuencia. La fórmula del modo es una fórmula más compleja, no es tan intuitiva, pero ahora se las explico. Es la siguiente. Es similar a la mediana, es el límite inferior, hay que entender cuál es el intervalo que contiene el valor modal, el valor de mayor frecuencia, es el límite inferior más un D1 sobre D1 más D2. Ahora les digo que es D1 y que es D2 por la amplitud. D1 es la frecuencia absoluta del intervalo donde pertenece el modo sobre la amplitud de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior sobre la amplitud del intervalo anterior. ¿Sí? Eso es D1. Y D2 es lo mismo, pero con el siguiente. La frecuencia absoluta del intervalo sobre la amplitud del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, no la anterior, el siguiente, sobre la amplitud del intervalo siguiente. La pregunta es, ¿cómo defino el intervalo modal? Muy fácil, se calcula la frecuencia absoluta sobre la amplitud de todos los intervalos, calculan esa relación que se le suele decir altura, y nos quedamos con la que tiene máxima altura. El máximo de estas relaciones es el intervalo que contiene el modo, ¿sí? Supongamos que tenemos todos los intervalos con la misma distancia, con la misma amplitud. Imagínense el ejemplo anterior, pero no era 100, 200 y 200, 500. Que fuere 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500. Así tengamos un montón de intervalos con amplitud de 100. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra el valor más frecuente? Se va a encontrar, según esta técnica, y así es como lo detectamos el intervalo modal, en el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta, donde haya más información, como la amplitud es la misma para todos, bueno, en el que tenga, no sé, supongamos que tenga 9, 7, 8, 19, 44, el que tiene 44 elementos distribuidos en 100 de amplitud, eso es más que los otros intervalos, que tienen menos elementos en la misma amplitud. Por ende, ese intervalo vamos a decir que es el que contiene al valor más frecuente. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, eso es mentira en términos reales. ¿Por qué? Porque el valor más frecuente, imagínense que ustedes tienen todos los datos no agrupados. Imagínense que el primer intervalo tiene frecuencia 5
y amplitud 100, como les dije recién. Los 5 datos de ese intervalo son exactamente iguales, ¿sí? Los mismos 5 datos. Los siguientes intervalos, todos tienen 10 elementos y amplitud 100. O sea que el intervalo que tiene menor relación de cantidad de datos por amplitud es el primero, porque tiene 5 en 100 y los otros tienen 10 en 100, 10 en 100, 10 en 100. Pero esos 10 en 100 son todos datos distintos todos. ¿Cuál es el modo de la distribución? Bueno, el modo de la distribución es el valor que más se repite, o sea, es el primer elemento del primer intervalo, que está 5 veces. El resto están todos una vez. Ahora, cuando uno lo tiene como dato agrupado, eso no lo podés saber, porque justamente lo tenés agrupado, perdés la precisión de tener esa información. Entonces, vamos, es convención que en donde hay más datos en términos de amplitud es donde entendemos que se encuentra el valor más frecuente, ¿sí? Aunque podría no pasar, pero bueno, nada, ahí es donde uno pierde precisión por agrupar datos. Entonces, una vez identificado el valor más frecuente, es simplemente hacer estas cuentas y obtenemos el valor de modo. Tanto la media, mediana y modo son valores de variable, porque hablan de la posición de la variable, uno me dice el promedio, otro el valor que está en el medio, ¿sí? En términos que separa la distribución en dos partes iguales, y el otro me dice cuál es el que más se repite. De alguna forma, el valor que más se repite me da una idea de la posición de la variable, ¿sí? Se repite mucho por acá, entonces la información está más agrupada de este lado que de este lado. O sea, me habla de la posición. Y todos, como es el que más se repite, el que está en el medio y el promedio, son de tendencia central. Las adaptaciones de la fórmula son simplemente porque estamos hablando de datos agrupados. Y después, insisto, paso rápido porque tenemos el video grabado, tenemos los fractiles. Los fractiles son otra categoría dentro de las medidas de posición, pero ya no de tendencia central, ya estos son fractiles. ¿Qué son los fractiles? Son valores de variable que dividen a la distribución en n grupos de igual proporción, de iguales cantidades de elementos, ¿sí? Dividen a la distribución, a la información, en n grupos iguales. Yo les voy a contar de 3 que tienen nombre propio y son los más conocidos. Hay más que tienen nombre propio y después esto es un concepto, o sea que hay infinitos valores, pero digo, yo les voy a contar 3. Los primeros son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Obviamente es un tipo de fractil. Y lo que hace un cuartil es divide la distribución en 4 grupos iguales. O sea, divide la distribución, son valores de variable, son 3 valores de variable que dividen a la distribución en 25% la información. O sea, el valor de variable que divide separa el primer 25% del segundo 25%, que es el segundo cuartil, del tercer 25% del tercer cuartil, del cuarto 25%. ¿Sí? Valor de variable. Dividen en 4 grupos. Cuartil sub i. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, fíjense que si dividen en 4 25% a la distribución en la información, bueno, también hay que identificar cuál es el intervalo que contiene el cuartil 1, 2 o 3. Yo digo cuartil sub i porque hay 3 cuartiles. Y la fórmula de cálculo es el límite inferior del cuartil, del cuartil que estamos trabajando, del intervalo que estamos trabajando, más el cuartil que estamos buscando por n sobre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior dividido la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. Bien, ¿cómo identifico el cuartil 1? El 1 miro en el acumulado relativo que sea el primero que supera el 25%. Si mi problema es encontrar el cuartil 2, miro en el acumulado el primero que supera el 50%. Si miro el cuartil 3, porque me piden que calcule el cuartil 3, miro el que supera el 75%. Y ahí tengo el intervalo que contiene el cuartil 1, el 2 y el 3. En términos prácticos, ¿qué es el cuartil 1? Es el valor de variable, supongamos que estamos hablando de la distribución de salarios del país,
el valor del cuartil 1 es aquel salario que por debajo tiene el 25% de las personas con menores salarios y por encima el 75%. Ejemplo, imaginemos que 30.000 pesos de sueldo es el cuartil 1, ¿qué significa? Si ustedes ganan menos de 30.000 pesos de sueldo, están en el 25% que menos ganan. Si ganan más de 30.000 pesos de sueldo, están en el 75% que más ganan. Estás allá en la punta o acá cerquita, no importa, estás a derecha, o sea, estás por encima de ese valor de variable. ¿Sí? Eso es lo que se separa en partes iguales. El cuartil 2 divide el 50% y el 50%. Y el cuartil 3 el 75% y el 25%. ¿Sí? El cuartil 2 claramente es exactamente coincidente con la mediana. ¿Sí? Obvio, la mediana es el cuartil 2, porque en los dos valores de variable dividen en dos mitades a la distribución. Lo que pasa que uno conceptualmente porque la dividimos en 4 y otro conceptualmente porque la dividimos en dos mitades. La mediana es un fractil, pero como es un fractil tan particular, que es aquel que divide en dos mitades, está puesto dentro del mundo de las medidas de tendencia central, ¿sí? Y tiene un nombre propio que se llama mediana, pero sigue coincidente con el cuartil 2. Vamos a ver el siguiente, y ya con esto voy más rápido porque conceptualmente se va a entender. El segundo tipo de fractil, también muy conocido, son los deciles, que a diferencia del cuartil, divide la distribución en 10 grupos iguales, o sea, hay 9 deciles, valores de variable, que dividen en 10 grupos. Deciles. Dividen en 10. El decil sub i, la fórmula va a ser muy similar al cuartil, límite inferior del intervalo que contiene el decil, y décimo, más i por n sobre 10, en este caso, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, sobre la frecuencia absoluta de intervalo por la amplitud de intervalo. Si acá pueden calcular 9 de estos, porque dividen en 10 partes. Fíjense que el formato es muy parecido a la mediana, ¿no? Y bueno, sí, porque recuerden que lo que le dije también es como un fractil, es un fractil. Si estoy buscando el decil 1, ¿cómo hago para calcular el decil 1? Bueno, primero busco cuál es el intervalo que contiene el decil 1. El intervalo es aquel que la frecuencia acumulada relativa supera el 10%. Es el primer intervalo que supera el 10%. Porque conceptualmente, ¿qué es el decil 1? Es aquel valor de variable que divide la distribución en un 10% a izquierda y un 90% a derecha. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de los sueldos, imagínense que el decil 1 en sueldos, en salario, fuera 15.000 pesos. Si ustedes ganan menos de 15.000 pesos, significa que están en el 10% de la población que tiene menor salario. Si ustedes ganan más de 15.000 pesos, porque 15.000 dije que es el decil 1, están en el 90% más rico. Lo digo así como para que se entienda la diferencia entre el 10 y el 90. Este 90 es más que este 10 en términos de valor de variable, ¿sí? Por eso es que estar arriba de 15.000 significa que mucho no dice. ¿Qué dice más el decil 1? Me habla más del 10% de abajo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se habla en términos de, justo ahora justo es un tema de agenda, que otra vez hay mucha gente pagando impuestos a las ganancias. Fíjense que el 30%, en este momento estamos alrededor del 30% de los asalariados pagan, 30 y pico por ciento de los asalariados pagan impuestos a ganancias, no tiene que ver con la alícuota, tiene que ver con la cantidad de personas. O sea, si hay un 30 y pico por ciento de personas que pagan impuestos a ganancias, significa que hay un 60 y pico por ciento que no. ¿Cuál es el punto ahí? Es que en ese caso el dato del decil 7, que en este caso tenemos un 30% que sí y un 70% que no, el problema de análisis del momento es que ese valor es muy chico. Entonces, cuando uno habla que hay un 70% que no paga, eso no es argumento para decir que hay mucha gente que paga. Digo, es un argumento. ¿Por qué? Porque si esta gente que paga tiene salarios bajos, el valor del decil 7 es un valor bajo, por ejemplo, digo bajo en términos de promedio de la economía, ¿no? 70.000 pesos, una familia es un número que puede, hoy por hoy, está por debajo de una canasta básica, una canasta de clase media. 70.000 pesos o 60.000 pesos está pagando ganancias, creo que estaba por ahí el valor. Significa que una familia de clase media, o clase media, sí, clase media, ya está pagando impuestos a ganancias, ¿sí? Y con lo caro que están las cosas y bueno y demás. Entonces, ese valor en sí, lo único que me dice es que hay un 30% por arriba y un 70% por abajo. Después, el resto, si ese valor es alto o bajo, ya es un tema de análisis de cada uno. Lo que importa del decil 7, el que estamos usando ese ejemplo, es saber calcularlo para después concluir. Ustedes van a trabajar en las conclusiones que hagan con los datos. ¿Bien? Y por último, los percentiles,
que son el otro fractil conocido, que es aquel que divide percentiles o percentilos, también lo van a ver escrito de esa manera, divide en 100 grupos iguales. Percentil sub i es igual a la fórmula del límite inferior del intervalo del percentil más el percentil que busco por n sobre 100 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. Bien, buscamos el percentil, por ejemplo, el percentil 4, ¿dónde se encuentra? Y miro la frecuencia relativa acumulada que supera el 4%, el primer intervalo que supera el 4% es el intervalo que contiene el percentil. Y hacemos simplemente la cuenta. Cuando tenemos el dato del percentil, ¿qué significa? Que a izquierda de ese valor de variable hay un 4% de la información. A derecha está el 96%. ¿Sí? Son valores de variable que dividen en partes iguales a la distribución. Esta es la última medida de posición de fractiles. ¿Sí? Y es todo lo que vamos a ver de medidas de posición en estadística descriptiva. ¿Ok? Pasamos, como podemos acelerarle el tema, porque estamos grabando, pasamos a las medidas de variabilidad, que es la otra categoría de medidas. Esto vamos a hacerlo muy rápido porque vamos a presentar solamente dos para lo que es estadística descriptiva, pero hay más. ¿Y cuáles van a ser? Muy simple, la varianza y el desvío estándar. ¿Sí? Vamos a trabajar con la varianza y con el desvío estándar, pero calculados en términos de datos agrupados. Medidas de variabilidad. Y justamente, ¿qué son las medidas de variabilidad? Son medidas que me dan una idea de la dispersión de la variable, ¿sí? De la variabilidad que hay, o sea, la misma palabra lo indica. La primera es la varianza, que como ustedes ya saben, son los desvíos cuadráticos respecto a la media, ¿sí? La varianza en una estadística con datos agrupados se calcula de la siguiente manera. La sumatoria de I1 hasta n de los desvíos respecto de la media, x menos media elevado al cuadrado, obviamente relativos a la información, ¿sí? F de I por n. ¿Qué son los desvíos? Bueno, la media se calcula como vimos la media, con cada dato de marca de clase o x sub i, que es el representante. Y después, ese mismo valor representante contra la media, desvío cuadrático. O sea, fíjense qué importante que es el valor más representativo, porque es el que vamos a usar para después trabajar cada intervalo. Él va a ser su representante en el promedio de la varianza en el desvío estándar. Y por último, el desvío estándar es muy simple. Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. O sea que con esta fórmula aplicamos la raíz cuadrada positiva y tenemos el desvío estándar. Nada más. Cuando tenemos los datos agrupados, obviamente las varianzas están en la unidad de medida elevada al cuadrado y el desvío estándar en la unidad de medida de la variable. ¿Sí? Cuando trabajemos con datos agrupados y nos pidan el desvío estándar, porque lo necesitemos, tenemos que hacer esta fórmula de la varianza, acuérdense que están los datos agrupados, y después la raíz cuadrada positiva. Simplemente eso. Les doy dos medidas. Lo importante de acá es contarle que las medidas de variabilidad dan idea de la variabilidad, de la dispersión de la variable. ¿Sí? Y por último, las medidas de deformación. Estas medidas, como también su nombre lo indica, dan cuenta de la forma de la distribución, la forma de la variable. ¿Sí? La primera medida que vamos a ver de deformación es la asimetría. Si una distribución es simétrica o asimétrica, justamente es parte de la forma, o sea, si es simétrica o es asimétrica, habla de la forma de la variable. Para entender de asimetría, voy a explicar dos formas de ver una asimetría. La más fácil de todas es entender. Imagínense que una variable tiene esta distribución. ¿Sí? Esa distribución de esa manera es, fíjense que la parte asimétrica de la variable está en la parte más baja, ¿no? Esto es la simetría está en la parte más baja, o sea, se dice que es asimétrica negativa. O que el sesgo de la información está a derecha. O sea, la información está sesgada. ¿Ven que acá hay más información que acá? Bueno, la asimetría es negativa, porque acá está la asimetría.
pero la información está sesgada a derecha. Podemos llamar de dos maneras, o asimetría negativa, o lo que es lo mismo, sesgada a derecha, ¿sí? En este caso. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo identificamos que esta distribución es asimetría negativa o sesgada a derecha? Fíjense que acá este valor es el modo, ¿no? El valor más frecuente. El que tenga mayor frecuencia es el modo. Por acá va a estar la mediana. Y el promedio de la información es probable que esté, y me lo usé muy corrido, que esté por acá el promedio. Entonces, cuando el modo es mayor al promedio, cuando el valor más frecuente está a derecha del promedio, ¿sí? Que el promedio es como que nivela todo, decimos, sin importar la mediana, ¿no? Entre el modo, la media y el modo, decimos que es asimétrica negativa o que es sesgada a derecha. Cuando el modo es mayor al promedio. Una distribución simétrica, la normal es un ejemplo de distribución simétrica, el modo es igual a la media y también es igual a la mediana. Fíjense que recuerden que la distribución normal era separada en dos 50%, ¿sí? O sea, la media y la mediana y el modo están en el mismo lugar porque es el valor más frecuente por la altura y después obviamente el promedio y la mediana. En este caso decimos que es simétrica y es cuando la media es igual al modo igual a la mediana. Y por último tenemos la asimetría positiva, o sea que está corrida a izquierda, está sesgada a izquierda, asimetría positiva, o sesgo a izquierda, se da cuando el modo es menor a la media. Fíjense que el modo que está por acá va a ser menor que la media. Entonces, ¿de qué tipo de asimetría tenemos en la distribución? Bueno, calculamos la media y el modo y vemos si es mayor, menor o igual. Esa es una forma. Después, estas tres categorías, estas tres clasificaciones de asimetrías, también las podemos calcular con un coeficiente de asimetría. O sea, la primera forma de resolver la asimetría es con media y modo. Y la segunda es con el coeficiente de asimetría. ¿Cómo se calcula este coeficiente? Se van a acordar del método de los momentos. Es la sumatoria de i igual 1 hasta n de cada valor de variable menos la media elevado al cubo por f de i sobre n sobre el desvío estándar de la variable al cubo. ¿Bien? O sea, fíjense que esto es el valor de la variable menos media al cubo por, bueno, obviamente por la frecuencia relativa al total, o sea, ¿sí? F de i sobre n. De alguna forma es las distancias cúbicas respecto a la media. Fíjense que es el momento centrado de orden 3. El momento centrado de orden 2 es la varianza, es cuando los desvíos de la media son cuadráticos. Cuando son cúbicos, recuerden el orden de los momentos absolutos, el momento, perdón, centrado, es el momento centrado de orden 3 en el numerador. ¿Y qué hay en el denominador? El desvío estándar al cubo. O sea, el momento centrado de orden 2, la varianza, raíz cuadrada elevada al cubo. ¿Se entiende? Ese es el desvío estándar. O sea, que fíjense que es un cociente de momentos. Y eso es el coeficiente de asimetría. Este coeficiente, si les da menor a 0, este coeficiente, tenemos una simetría negativa o un sesgado a derecha. Si les da igual a 0, es simétrica. Y si les da mayor a 0, es asimetría positiva o sesgada a izquierda. Yo la regla que tengo con la que me acuerdo es asimetría negativa, coeficiente de asimetría negativo. ¿Sí? O sea, la información está corrida a derecha. ¿Sí? Asimetría positiva, coeficiente positivo, la información está corrida a izquierda. ¿Se entiende? Y obviamente cuando el coeficiente es 0, la simetría no existe, o sea, es simétrica. Por ende, también la media y el modo tienen que ser iguales, pero ustedes eligen una de las dos formas para calcularlo. Y por último, y ya con esto cierro las medidas de deformación, la simetría me da una idea de la simetría de la distribución, y vamos a ver la kurtosis, que es la última medida que vamos a estudiar para hablar de los datos. La kurtosis también es una medida de deformación, porque me habla de la forma, pero ya no me habla de la simetría o no simetría, me habla de
cuán aplanada o en punta está la distribución. Kurtosis me da una idea de el aplanamiento o el apuntamiento, cuán en punta es la distribución, ¿sí? El coeficiente de kurtosis lo calculamos directamente, es muy fácil, es muy parecido al de la simetría, pero es el momento absoluto de orden 4 en el numerador, o sea, x sub i menos media elevado a la cuarta por f de i sobre n. Fíjense que el numerador es el momento absoluto del orden 4, o sea, los desvíos respecto a la media, pero a la cuarta, no al cuadrado ni al cubo. Obviamente esto es la parte símil ponderado por probabilidad que se recordarán del principio, pero bueno, acá es un dato agrupado, es frecuencia absoluta sobre n. Sobre el desvío estándar a la cuarta. O la varianza al cuadrado, es lo mismo, ¿no? Y acá hay dos formas de verlo. Este coeficiente, si lo dejan así como está, hay tres tipos de kurtosis. Si es igual a 3, si es menor que 3 o si es mayor a 3. Bien, hay tres tipos de kurtosis. Si es menor a 3, tenemos una distribución que tiene más forma de más aplanada. Si es igual a 3, es intermedia, la normal, por ejemplo. Si es mayor a 3, es una punta, para ponerlo bien extremista. Si no es tan así, porque no es justo, la kurtosis es altísima, pero es como que es más en punta que aplanada, ¿sí? Cuando es aplanada, fíjense que yo le voy a recordar de esta manera, se parece como un plato al revés. Bueno, esta distribución se llama plato cúrtica. Si la distribución es aplanada, decimos que es platocúrtica. Si es la más en punta, es leptocúrtica. Y si es intermedia, es mesocúrtica. Igual a 3, mayor a 3, menor a 3. Calculamos la kurtosis y sabemos que los datos están distribuidos de manera aplanada, de manera muy concentrados en un lugar en punta o en más o menos distributivos normales. ¿Qué ocurre? Exactamente 3 se usa ese valor porque es la kurtosis de la normal. La normal tiene kurtosis 3, asimetría 0. ¿Sí? Es simétrica y kurtosis 3. Como es la kurtosis de la normal, y la normal es lo que es la normal, es una distribución muy especial, es que se usó como valor de referencia para definir lo que es intermedio. ¿Sí? Justamente es al revés que está definido, por eso que la normal es exactamente 3. Entonces, este valor, como es tan importante, en algunos libros de texto, esto lo borro y ustedes en su casa lo tienen grabado, van a ver que la comparación de meso, lepto y platocúrtica la hacen contra el 0. ¿Por qué? Porque esta fórmula es exactamente igual, nada más que luego le restan un 3. Entonces esto es igual a 3, menor a 3, perdón, igual a 0, mayor a 0, o ¿sí? Hay tres opciones. Pero a toda la fórmula de la kurtosis le restan 3. Es como compararla contra la normal. Si es mayor que la normal, si es mayor es leptocúrtica. Si es menor que la normal, es platocúrtica. Si es igual a la normal, es mesocúrtica. ¿Sí? Se lo digo porque estas fórmulas, si van al libro de texto, la pueden encontrar así o con menos 3. Las dos están bien. ¿Qué es lo importante? Que si no tiene menos 3, la comparan contra 3, mayor a 3, menor a 3. Si tiene menos 3, la comparan contra 0, mayor a 0, menor a 0. Pero es lo mismo. O sea, lo que me importa es que entienda si es plato, meso o leptocúrtica. ¿Ok? Terminamos las medidas que íbamos a estudiar. Fíjense que repasamos en una estadística descriptiva un montón de medidas. ¿Qué es lo importante de acá? Es que ustedes ahora tienen datos agrupados, ustedes van a recibir un montón de datos agrupados y cuando ustedes tengan que dar conclusiones sobre esos datos, cualquiera sea, ya conocen un montón de medidas para calcular y entender, ver de qué manera esos datos nos hablan. ¿Sí? Esto es básico, insisto, pero bueno, ya tenemos varias medidas que me hablan de la posición central o fractile, también tenemos las medidas de variabilidad y algunas medidas de forma, como tanto la simetría como la kurtosis. Esto es la clase de hoy, pueden hacer toda la guía 5 completa, porque son preguntas de este tipo de análisis de datos. Detengo para grabar la clase, para que empiece a descargar la clase y seguimos la semana que viene.